Fidel Castro es el presidente de Cuba. Y él luchó por la libertad de nuestra patria y siempre él ha sido lo mejor que pueda para lo mejor que pudo para que nuestra patria fuera libre. Así era La Habana en tiempos del dictador Batista. Se decía que en ella quien realmente gobernaba era la United Fruit y que de la isla gozaban, como si toda ella fuera un auténtico burdel, los marines norteamericanos. Estas inéditas imágenes muestran hasta qué punto los cafés del malecón habanero eran, en los años 50, unos inmensos prostíbulos. Hasta qué punto Cuba era un casino de 1000 kilómetros de largo al que acudían los fines de semana los ejecutivos de Manhattan. La Habana del dictador Fulgencio Batista, una ciudad en inglés. Los buques de guerra americanos atracaban en la bahía de su patio trasero y encontraban toda una isla a su servicio. Para eso precisamente estaba Batista en el poder, para que nadie privara a los estadounidenses de los encantos del Caribe y de los placeres de uno de los países más bellos de la tierra. Los últimos tiempos de Batista para la familia fueron muy duros. Yo tuve a mis sobrinos presos, incluso un primo de mi esposo fue asesinado. O sea que estuvimos viviendo con mucha preocupación en cuanto a eso, ¿no? A que teníamos peligro por la represión tan grande que había. La casa de esta antigua aristócrata cubana, Luisa Rodríguez Faxas, de 77 años, es un símbolo vivo de lo ocurrido en la isla desde que el general Batista huyó de Cuba en la Nochevieja de 1958 y la guerrilla de Fidel Castro tomó el poder al día siguiente, el 1 de enero de 1959. Su mansión, en plena Quinta Avenida de La Habana, se desmorona sola. Como toda la burguesía de la época, humillada y saqueada por la dictadura de Batista, también ella aplaudió a la guerrilla de Castro cuando se hizo con el poder en el país. Entregó su fortuna, sus tierras y los mejores años de su vida a una revolución que 40 años después le había devuelto esta singular decadencia. Realmente considero que la revolución ha hecho cosas muy buenas y por supuesto cosas que me afectaron profundamente, como la intervención de todas mis fincas, del ganado, de lo que era mi negocio. Y realmente nunca pensé que iba a ser un socialismo tan socialista. El que aquí se exprese desde esta tribuna tampoco es exactamente el mismo hombre de aquel día. La isla más controvertida del mundo. 11 millones de habitantes a solo 145 kilómetros de la potencia militar más poderosa del planeta.
La Revolución cubana celebraba en 1999 el triunfo de la gesta que se inició en Santiago de Cuba un 26 de julio de 1953, con el asalto frustrado al cuartel de Moncada por parte de un grupo de hombres capitaneados por un joven abogado, entonces desconocido, un tal Fidel Castro Ruz. Hasta ese momento, Castro no era más que un líder universitario formado por los jesuitas. Tras aquella fracasada acción, de la que Mario Cháñez de Armas fue también partícipe, se convirtió en el personaje más carismático de la oposición al general Batista. Ahí estuvimos peleando todo lo más que se pudo hasta que llegó un momento en que se da la orden de retirada. Los que pudimos retirarnos, pues nos reunimos en la granjita Siboney. Un grupo partimos, éramos como 19 hombres para una zona que no sabíamos para dónde íbamos, por supuesto. Ninguno éramos de por ahí. Y estuvimos cerca de la zona de la Gran Piedra, pero bueno, el grupo se fue disminuyendo hasta que quedamos 8 hombres, que fuimos detenidos el sábado día 1 de agosto de 53. Amnistiados 2 años después y exiliados en México, Castro y los suyos, acompañados por Ernesto Che Guevara, regresaron en barco a Cuba, clandestinamente. Era diciembre de 1956. Una vez más, las tropas de Batista diezmaban a los revolucionarios. El que tuvo la suerte de romper el cerco o pasar sin ser visto por los cercos que nos pusieron, pudo llegar a la sierra. Los demás los mataron. Batista aprovechó la confusión para anunciar al mundo entero que Fidel Castro había muerto. Pocas semanas después, el diario norteamericano The New York Times publicaba unas fotografías tomadas en la Loma, en la Sierra Maestra, por el periodista Herbert Matthews. La plana mayor de la guerrilla, con Castro, con el Che Guevara, con Camilo Cienfuegos, con Raúl Castro, estaba viva y activa, cada día más apoyada por el campesinado y dispuesta para la gran ofensiva. Desde 1956 hasta 1959, fueron varios los periodistas invitados por Castro a los escondites guerrilleros en la montaña y a ser testigos de las grandes ofensivas militares contra los soldados de Batista. Fue en la época previa al triunfo de la Revolución, en esos años en los que Castro convirtió la táctica de la emboscada en su principal arma de guerra. Del fracaso del asalto al cuartel de Moncada, había aprendido que al enemigo solo se le debía atacar en movimiento, nunca atrincherado en su fortaleza. Cuando la revolución de julio, Fulgencio Batista me vio y arrancó a correr. Fulgencio Batista me vio y arrancó a correr. Eso es verdad, lo digo yo. Emboscada tras emboscada, los frentes guerrilleros revolucionarios capitaneados por Castro fueron cosechando victorias, tanto al oriente como al occidente de la isla. Sus comandantes, hombres hoy míticos como Camilo Cienfuegos o el propio Che Guevara, desplegaban a continuación las banderas rebeldes en las poblaciones conquistadas. La revolución, mal armada pero apoyada por campesinos y burgueses, por comerciantes y terratenientes en la lucha contra el tirano Batista, se acercaba cada día más a La Habana, apoyada por un rudimentario pero poderosísimo aparato de propaganda. Aquí Radio Rebelde, órgano oficial del movimiento revolucionario 26 de julio y del Ejército Rebelde, transmitiendo diariamente a las 7 y a las 9 de la noche en la banda de 20 metros y a las 8 y a las 10 de la noche en la banda de 40 metros
desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Yo estuve 4 meses en la sierra, llegué a mediados de diciembre del 57, y ahí en la sierra pues lo que había era 150 o 200 hombres como mucho. Y conocí a todos, al Che, a Raúl Castro le estuve dando clases de francés, junto con Ramiro Valdés, que luego fue el jefe del servicio secreto del G2, pero fueron los 50.000 guajiros de la sierra los que estuvieron apoyando a los rebeldes. Les dieron comida, les dieron ayuda, apoyo logístico, de todo. Todos eran bastante idealistas y además Castro en ningún momento hablaba de comunismo. Raúl sí, y el Che Guevara también, aunque eran 2 tipos de comunismo distintos, porque el Che Guevara nunca ha respetado a Moscú. Ese era Raúl. Raúl era moscovita a 100%. Y lo que sí sé, estoy seguro, es que los comunistas en aquel momento no estaban ayudando a la revolución. Yo estaba con Fidel en un bohío cuando llegaron los emisarios del secretario general del Partido Comunista, Blas Roca, padre de uno que está ahora, Vladimiro Roca, que está preso, y que vinieron y le dijeron fríamente a Fidel, pero delante de mí, o sea que no, yo no estoy hablando por terceros, y le dijeron, ¿qué nos das si colaboramos con la revolución? Y Fidel les dijo que el que quisiese ayudar, que ayudase, pero que él no pensaba dar prebendas a nadie, y que además no quería salir de un imperialismo para meterse en otro. Era antagonismo el que había entre los rebeldes de la sierra y los comunistas, a pesar de que en la sierra había comunistas como el Che Guevara, o como Raúl Castro, o como Escalante, o había varios comunistas, ¿no? Pero no eran ni mucho menos la mayoría. Y entonces, ¿qué pasa? Que Fidel se tira 8 días para llegar a La Habana, porque el primero que llegó a La Habana fue el Che. Y Fidel pues dio un baño de multitudes por toda la isla y tardó 8 días. Hasta el día 8 o 9 de enero no llega a La Habana. Y cuando llega a La Habana, el tráfico ya lo están dirigiendo las juventudes del Partido Comunista. Y entonces hizo pues eso, lo que dice el proverbio inglés, ¿no? If you cannot fight them, join them. Si no puedes luchar contra ellos, únete a ellos. Y es lo que hizo Fidel. Fidel ahí cambió porque si no se quedaba sin su revolución, se la habían escamoteado delante de las narices. ¿Comunista a la fuerza o por convicción? Esa es una de las grandes preguntas de la Revolución Cubana, y cuya respuesta probablemente solo conoce Castro. Sea como fuere, el pueblo cubano salió a la calle para arrasar los símbolos de la dictadura, para destrozar los casinos de los norteamericanos, los prostíbulos de los marines, para saquear los clubes privados de los ejecutivos de Wall Street, y en definitiva, para celebrar el final de la década sangrienta de Batista. Nadie dudó en aquel momento de las promesas de la revolución de convocar elecciones libres en 4 años y restaurar la Constitución liberal de 1940. Como nadie pensó que los procesos y ejecuciones de los primeros años de la revolución fueran la antesala de una represión sistemática contra los disidentes. ¿Y qué es lo que estaba pasando en mi país? Cuando esos 7 hombres pudieron llegar a la capital y con letreros en la puerta y en la casa. Muchas gracias, Fidel. Ahora, eso. Todavía me lo estoy preguntando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Pero en ese gobierno que existía, ocurrían esas cosas. Y yo, alguna vez me lo digo, Fidel tenía razón, porque él lo podían matar también. ¿Y qué es lo que hizo? Cogió la loma para demostrarle al pueblo
lo que él quería y decirle al pueblo lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que yo sé. La revolución fue algo más allá de los que habíamos sido adultos ya, o de los que éramos adultos antes de la revolución, y habíamos conocido el analfabetismo, la miseria, el latrocinio, la politiquería en el sentido más despectivo de la palabra. Fue un verdadero baño de rosa, un verdadero Jordán, pudiéramos decir. Incluso el gobierno de Washington creyó tener en el flamante líder revolucionario a un renovado aliado de los Estados Unidos en el Caribe, a uno más de esos gobernantes títere que colocaba la CIA en América Central. El propio Fidel Castro se ocupó en los foros internacionales de pedir tranquilidad al mundo, pues él, y lo decía públicamente, no era un comunista. We are not communists. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, sin embargo, desató la ira de los Estados Unidos. Estas imágenes, en las que el Che Guevara firma en nombre de Cuba el primer acuerdo de cooperación con la URSS, fueron interpretadas en la Casa Blanca como una verdadera ofensa por parte de lo que había sido hasta entonces una simple república bananera. Pocas semanas después de que buques soviéticos comenzaran a cargar azúcar cubano y a desembarcar armamento en la bahía de La Habana, el presidente norteamericano Eisenhower decretaba la suspensión de la compra del azúcar de Cuba por parte de los Estados Unidos. Comenzaba así en la primavera de 1960 el bloqueo económico más largo que ningún país haya soportado nunca. La respuesta de Castro fue fulminante. 26 compañías norteamericanas y 36 centrales azucareras fueron nacionalizadas por decreto. Todo lo que había en la isla pasó a manos del nuevo Estado cubano. Castro no volvería a ser recibido nunca más con honores de aliado en territorio norteamericano. Por el contrario, los planes para asesinarle y para acabar a cualquier precio con lo que ya se conocía en todo el mundo como el portaaviones soviético en el Caribe, pasaron a ser prioritarios en la agenda de la CIA. En la campaña de hostigamiento a la Cuba castrista, la propia CIA se ocupó de airear imágenes como estas, imágenes de uno de los episodios más vergonzosos de la revolución, los juicios públicos de los llamados tribunales populares revolucionarios y los fusilamientos indiscriminados de los sospechosos de haber apoyado al régimen de Batista. Durante casi 2 años, las condenas a muerte o a cadena perpetua, retransmitidas en directo por las radios locales, se convirtieron en las leyes principales contra la disidencia. A los sabotajes y atentados en Cuba, auspiciados por la CIA, se sumaban incluso las casualidades. Un trozo de cohete espacial lanzado desde Cabo Cañaveral cayó en mitad de la isla. El régimen de Castro se llenaba así de argumentos para alejarse de Washington y acercarse aún más a Moscú. Y el pueblo cubano se cargaba de razones para defender su revolución. Yo con un compañero me brindé de voluntario para eliminar a Castro, considerando que eso iba a acelerar el proceso de Cuba y a la larga evitar más muertos. Se nos tomó en consideración, se nos aceptó la operación. De ahí, cuando nos transportamos a Miami, se nos dio un fusil alemán con mira telescópica, una cajita con 20 balas. Ya la mira estaba ajustada a una distancia que ellos sabían en el edificio donde se le podía tirar a Castro que iba a ir. Y 3 veces intentamos entrar a Cuba en esa oportunidad. Sin embargo, el team que se supone que nos estuviera recibiendo de cubanos allá nunca apareció en la costa. Tuvimos que regresar las primeras 2 veces porque no los encontramos y la tercera tuvimos un desperfecto en el barco. Y de ahí parece que eso trascendió a otros niveles en la agencia y se canceló la operación. El 17 de abril de 1961, el recién estrenado gobierno norteamericano de John Fitzgerald Kennedy puso en marcha un nuevo plan diseñado y financiado por la CIA para derrocar a Fidel Castro.
2 millares de cubanos, de los que se habían marchado a Miami apenas un año y medio antes, cuando la revolución triunfó en La Habana, desembarcaban en Playa Girón, al sur de Cuba. Pagados por el gobierno de Kennedy, apoyados por la aviación norteamericana y por buques de guerra estadounidenses, invadieron la isla convencidos de que acabarían con la revolución. El objetivo de reconquistar la isla, sin embargo, se frustró una vez más. En menos de 48 horas, las milicias revolucionarias y el ejército rebelde aplastaron a los invasores. Zozobraron 2 buques de guerra norteamericanos y resultaron abatidos 8 aviones B-26. Por primera vez, Castro se declara públicamente marxista. El triunfo de Castro en Bahía de Cochinos, un revés militar sin precedentes para el país más poderoso del mundo, convertía a Cuba en el modelo de soberanía envidiado por el denominado Tercer Mundo. Y todo por un error del Pentágono. En documentos recientemente desclasificados en Washington, la propia CIA ha reconocido que aquella tentativa de invasión de Cuba fracasó, entre otras cosas, porque se realizó ocultando información al presidente Kennedy. Bahía Cochino fracasa por muchos factores. Primero, la operación original de Bahía Cochino era diferente a como fue concebida después, como se llevó a cabo. Esa fue concebida originalmente como una guerra de guerrillas, con una operación más a largo plazo en el área del Escambray, lograr controlar un territorio libre y después ser reconocido por Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, y era el final de Castro. Al cambiar políticamente la administración de Eisenhower, cuando pierde Nixon la elección con el presidente Kennedy, el presidente se le informa de la operación nuestra y decide continuar con ella, inclusive antes de tomar la presidencia, pero con un matiz diferente, un operativo diferente. O sea, no quería seguir lo mismo de los republicanos porque era un triunfo republicano si se llevaba a cabo así. Sin embargo, no tomaron en consideración un factor muy importante político, era que ellos nunca le notificaron al embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Delaya Stevenson, de que esto estaba ocurriendo en la forma que estaba ocurriendo. Y cuando se encuentra con el hecho de que lo que decía el embajador cubano era verdad, de que los B-26 que estaban bombardeando Cuba en ese momento no eran desertores de Fidel Castro, sino eran aviones preparados del exterior, le comunica a su administración que él no puede mentir y que si no paran esos bombardeos inmediatamente él renuncia a las Naciones Unidas. Imagínense lo que significaría en ese momento de crisis un embajador americano ante las Naciones Unidas renunciando. Entonces paran los bombardeos que eran críticos para eliminar la Fuerza Aérea de Fidel Castro, lo suficiente para darle a Fidel la supremacía aérea con aviones jet contra unos B-26 viejos, eran bombarderos ligeros, contra un avión, aunque sea de entrenamiento jet, con ametralladoras y cohetes. Adelante con más coraje y con más valor que nunca. Y digamos con más profundidad, digamos más alto que nunca: ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Patria o muerte. En octubre de 1962, Cuba volvía a pagar el precio de su proximidad a Moscú en el tablero internacional de las superpotencias. En plena Guerra Fría, un nuevo episodio con epicentro en La Habana estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Fue la llamada crisis de los misiles. Aviones U-2 norteamericanos habían fotografiado plantas de cohetes nucleares de la antigua URSS que habían sido instaladas clandestinamente en territorio cubano. Castro se negaba a desmantelar las bases nucleares si Estados Unidos no levantaba antes el bloqueo comercial contra la isla. Los propios líderes de Moscú y Washington, Khrushchev y Kennedy, negociaron a espaldas de La Habana la retirada de los cohetes. Cuba, como compensación, obtuvo el compromiso de los Estados Unidos de no volver a ser invadida nunca más. ...1962... Más ninguneado que nunca, el régimen que había declarado a Cuba territorio libre de analfabetismo y de epidemias no tuvo más remedio que doblegarse al pacto de los misiles firmado por las potencias. A cambio de medicinas y alimentos norteamericanos, Cuba autorizaba la salida de la isla de los 1.189 prisioneros de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos y de todos sus familiares. Comenzaba así el primero de los grandes éxodos oficiales de cubanos hacia Miami. En el estado norteamericano de Florida, en un inmenso estadio de béisbol de Miami,
la familia Kennedy sacaba su particular tajada del pacto de los misiles. Ante millares de cubanos exiliados, el flamante presidente demócrata de los Estados Unidos se granjeaba así el apoyo económico y electoral del exilio cubano, capitalizando electoralmente la liberación de los prisioneros de Playa Girón y el emotivo reencuentro de las familias cubanas autorizadas a abandonar la isla. En Cuba, mientras tanto, Castro hacía una última maniobra para intentar huir de la dependencia económica de Moscú, para dejar de ser el satélite soviético en que se había convertido. En 1969 movilizaba a toda la población de la isla y proponía al pueblo acabar la década de los 70, colocando en los mercados internacionales nada menos que 10 millones de toneladas de azúcar. Sin embargo, su objetivo de garantizar la autosuficiencia de la isla a costa de una superproducción de azúcar fracasó estrepitosamente. La zafra de los 10 se quedó en solo 8 millones de toneladas de azúcar. A la revolución de Castro no le quedó más remedio que vivir en adelante de las subvenciones de la URSS. 1 millón de patriotas cubanos, a través de usted, le expresan a la URSS su amistad indestructible, su cariño profundo y su gratitud eterna. Libertades esenciales, como la de asociación y reunión o la propia libertad de prensa, resultaban drásticamente cercenadas a costa del alineamiento con la URSS. El propio Castro comenzaba a dirigir personalmente el nuevo y único periódico que iba a sobrevivir en Cuba, el diario Granma, todavía órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. El comandante Fidel Castro fue uno de los principales animadores de la fundación de este periódico y nosotros con toda justicia podemos decir que es uno de sus principales colaboradores. Fidel Castro es uno de los dirigentes políticos, a nuestro modo de ver, que más se relaciona con la prensa y que más utiliza la prensa tanto en su cultura política como en su trabajo propagandístico con las masas. Es rara la semana en que no tengamos un aliento, una sugerencia, un pedido o que no tengamos un intercambio con él acerca de nuestra labor y de las cuestiones que a él le interesaría que se abordaran por el periódico. Todo cambió de repente. Las muestras de apoyo de intelectuales de todo el mundo que habían saludado a la revolución en sus orígenes quedaban convertidas en recuerdos que cuelgan todavía en la Casa de América de La Habana, el foro cultural latinoamericano más importante del territorio de habla castellana del siglo XX. El fusilamiento del Che Guevara en Bolivia, a finales de 1967, cerraba esa convulsa década de los 60. Se retiró y se paró prácticamente en atención pensando que era yo el que lo iba a ejecutar. Fue un momento difícil, yo nunca había tenido que afrontar ese tipo de situación. Llegué a él, hice lo mismo, le di la mano, nos abrazamos sin cruzar palabras, salí de la habitación, ya estaba aquello lleno de soldados, aparentemente habían oído que estaba llegando el final y se conglomeraron todos alrededor de la puerta. Estaba el teniente Pérez con el sargento Terán al lado, entonces me le acerqué al sargento Terán, le digo, sargento, tírele de aquí para abajo, no le tire de aquí para arriba porque este hombre se supone que muera de heridas en combate. Yo, sí, mi capitán, sí, mi capitán. Muerte del Che, la muerte del mito. La muerte del revolucionario empedernido que se apuntó por altruismo a la insurrección de Castro fue para los enemigos de la isla el primer final simbólico de la revolución cubana. Fuimos juntos todos a la habitación donde estaba el cadáver del Che, estaba boca arriba, tenía la cara llena de fango y lodo, y entonces ahí nos abrazamos. Celso entonces le puso un pie aquí y le dijo, me has matado tantos soldados. Entonces Gary Prado dijo, mi capitán, hemos acabado con las guerrillas en América Latina. Y le contesté, mi capitán, si no la hemos acabado, por lo menos la hemos demorado por largo tiempo. De ahí de darnos un abrazo, ellos se fueron, ya se escuchaba, eran cerca de las 2 de la tarde, se escuchaba ya el helicóptero que venía. Entonces mandé a pedir un balde de agua, le lavé la cara, traté de cerrarle los ojos y se los cerré en ese momento, que después se abrieron otra vez con el aire del helicóptero y con mi pañuelo le amarré la quijada. Y entonces trajeron una camilla plástica militar, lo montamos entre 2 soldados y yo por la parte delante, 2 soldados atrás, y llevamos el cadáver hacia el pontón derecho, el esquí derecho del helicóptero. Ahí empezamos a amarrarlo y en ese momento entonces el mayor Niño Guzmán le dijo, mi capitán, hálelo para adelante para hacer contrapeso. Entonces metí mi mano por la parte de atrás de él, lo alé hacia adelante y cuando la saqué la tenía tinta en sangre, porque
había un balazo que le había dado a la aorta, que le había hecho un gran grupo de sangre abajo, una camilla que es plástica, que no se pasa el agua. Recuerdo que pensé momentáneamente, dicen que hay gente que se manchan las manos de sangre, yo realmente la tengo manchada de sangre. Una nueva crisis de dimensiones internacionales estallaba en el interior de Cuba en la primavera de 1980. Miles de personas, hastiadas por las dificultades económicas y animadas por los exiliados cubanos en Miami, ocupaban ese año varias embajadas en La Habana, entre ellas la de Perú. Durante 4 semanas, y antes de que el gobierno del comandante Castro les permitiera abandonar la isla, permanecieron refugiados en la sede diplomática peruana. Miles de manifestantes incondicionales de la revolución, mientras tanto, les increpaban desde fuera, llamándoles vagos, ladrones, escoria y gusanos. El día mismo 4 de abril a las 12 de la noche se llegó una cantidad de 10.800 personas dentro de la embajada. Es decir, que fue un periodo muy breve de tiempo en el cual la gente aprovechó para escapar del país simplemente. Uno de ellos fui yo, con mi familia. Penetramos en la embajada a eso de las 3 o las 4 de la tarde del día 4 de abril y la gente fuimos ingresando ahí con bastante dificultad. A las 12 de la noche se cerraron, el gobierno hizo un cerco, cerró la embajada y ya a partir de esa hora no pudieron ingresar más gentes. Esta cantidad de gente era tanta que prácticamente no había espacio ni para sentarse en el piso, o estaba una gente al lado de la otra. Estuvimos unas 3 o 4 semanas dentro de la embajada. A ese término de tiempo salimos y con unos salvoconductos que nos ofreció el gobierno, prometiendo que iban a resguardar y a proteger la seguridad física y mental, digamos, de todos los que estábamos dentro de la embajada. Salimos entonces a esperar que se hicieran las gestiones legales de salida del país fuera ya estando en la casa. Lo que nos encontramos ahí fue un espectáculo aterrador. Había miles de personas, cosa que yo nunca en mi vida había visto, miles de personas recibiendo muy hostilmente a las personas que bajaban de los transportes que venían de la embajada. Francamente la hostilidad era absoluta, eran unas turbas en realidad lo que había ahí, sin ningún tipo de orden. Era de noche, la luz estaba apagada y lo que aquellas turbas hacían era perseguir a las personas que se bajaban de los transportes del gobierno y golpearlos, hacerles todos los... yo creo que la hostilidad máxima, golpearlos y gritarles y hacer cosas increíbles, ¿no? Desbordado por las presiones internacionales de apoyo a los asaltantes de la Embajada de Perú, el gobierno de Castro no tuvo otra alternativa que la de permitir un nuevo éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos. Comenzaba el verano de 1980. Desde el puerto cubano de Mariel, 100.000 personas huían de una revolución por la que habían sacrificado ya 20 años de sus vidas. Pequeños yates de bandera norteamericana fueron autorizados por el gobierno de La Habana a fondear en aguas territoriales de la isla y a recoger a quienes deseaban llegar al presunto paraíso norteamericano que era Miami. Los exiliados cubanos de Miami, que sufragaron todo el operativo, se comprometían ante el gobierno de Washington a acoger en sus propios domicilios a sus compatriotas. Un joven Clinton, entonces gobernador de Arkansas, también ofrecía cobijo en su estado a miles de marielitos, el nombre con el que ya son historia por el lugar del que partieron. Miami, la tierra del dólar, la de las grandes oportunidades. El espejismo capitalista donde, según las emisoras de radio del exilio financiadas por el gobierno norteamericano, la libertad de los negocios hace libres también a las personas. Miami, un antiguo erial donde los primeros cubanos que huyeron de la revolución, los grandes terratenientes de la Cuba de Fulgencio Batista, invirtieron toda su fortuna para construir una de las ciudades más pretenciosas de la tierra. Casi 2 millones de cubanos forman hoy ese masivo exilio. A solo 90 millas de su país, separados por el estrecho de la Florida, añoran diariamente Cuba a través de las proclamas que difunden desde Radio Martí, la emisora del exilio. Tenemos que traer de nuevo al filósofo Ortega y Gasset y decir que cada día tiene más vigencia, al menos en el terreno de la isla cubana,
porque el hombre es él y sus circunstancias. Una cosa, mis queridos compatriotas, yo sí los entiendo perfectamente, es estar hablando fuera de las fronteras de la querida patria, y otra cosa es estar ahí. Pero muy importante, muy importante. Todo el acervo étnico y cultural de la isla de Cuba pervive intacto aquí, en este barrio de Miami al que llaman la Pequeña Habana. Aquí todos esperan desde hace 40 años el momento del regreso a la isla, con 40.000 millones de dólares preparados para invertirlos en un país al que acusan de haber sacrificado la libertad a costa de la igualdad. Hay igualdad y hay libertad. Lo que sucede es que usted, para jugar la libertad, tiene que ver que estamos en un país situado a 90 millas de la principal potencia imperialista, y que utiliza cuanto resorte y cuanto medio hay para tratar de desestabilizar la revolución, tratar de destruir el gobierno. No hablo hoy en el 65, cuando decíamos esto no lo creían. Hoy, cuando se conocen por los papeles desclasificados, los intentos de asesinato, la preparación de invasiones, los bombardeos, los sabotajes, el trabajo de la CIA, creo que hay que creerlo. Y nosotros tenemos también que preservar, no por razón de esconder nada, sino tenemos que preservar nuestra revolución, y no podemos permitir un tipo de actividad que la ponga en peligro. Los babalaos de la religión afrocubana habían advertido que el año de 1989 sería para Cuba un año de traición y sangre. Ningún otro pronóstico podía haber sido más certero. El regreso de 50.000 soldados cubanos desde Angola, donde habían estado destacados durante casi 3 lustros al mando del general Arnaldo Ochoa, abrió la caja de los truenos en el seno del ejército cubano. 50.000 militares retornados y sin una misión específica asignada eran 50.000 potenciales conspiradores. 50.000 hombres leales al general Ochoa. Washington asegura que en 1989 la CIA disponía de pruebas de la implicación del general Ochoa en el narcotráfico y en el mercado clandestino de diamantes, y que con el dinero que obtenía por ello, y gracias a la complicidad del gobierno de Castro, Ochoa financiaba a todo su destacamento en Angola. Según los Estados Unidos, antes de que la CIA hiciera públicas las pruebas de esos presuntos delitos, Castro se anticipó y organizó un macrojuicio contra Ochoa que fue emitido en directo por la televisión cubana. La sentencia fue la condena a muerte del militar que más condecoraciones había recibido en la isla. Tendría que haber reconocido en suma su traición al pueblo cubano, a nuestro partido, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su inaudita deslealtad a nuestro comandante en jefe, compañero Fidel. Que ni el comandante en jefe, ni el ministro, ni el partido, ni el gobierno, ni nadie en la Fuerza Armada tuvo nunca nada que ver con él. Que todo esto fue artificio de mi mente. Versiones no oficiales que circulan por Cuba aseguran, sin embargo, que tras Ochoa se estaba larvando un golpe de Estado contra Castro, y que las supuestas pruebas de la CIA fueron la excusa que necesitaba el presidente cubano para abortar la maniobra. Lo cierto es que tras la ejecución de Ochoa, Fidel Castro desmontó todo el servicio secreto cubano, la seguridad de todas sus embajadas en el mundo, encarceló al ministro de Interior y cedió todo el control de la isla a su hermano Raúl. Fue un año de traición y sangre. Los babalaos no habían anticipado, sin embargo, lo que el propio Castro vaticinó ese mismo año, cuando el hombre de la perestroika, Mikhail Gorbachov, visitó la isla. La caída de la Unión Soviética y con ella el final de la economía subvencionada que había permitido a la isla mantener viva la revolución. El derrumbe del bloque socialista se tradujo en Cuba en lo que Fidel Castro denominó la opción cero, el periodo especial. Toda la isla debía estar preparada para vivir sin combustible, sin electricidad, para restringir los alimentos, para hacer frente al previsible endurecimiento del bloqueo norteamericano y, en definitiva, para vivir sin aliados. El periodo especial, la última isla. Realmente fue un momento muy difícil que le hemos dado por llamar en Cuba un periodo especial en tiempo de paz,
porque perdemos abruptamente con nuestros principales socios entre el 80 y el 85% de los mercados de importación y de exportación. Y además en el momento en que se recrudece el bloqueo comercial contra Cuba, que llevaba 30 años. En números sintéticos eso se expresa en una caída de Producto Interno Bruto del 35% en 4 años, entre el 89 y el 93. Y fue necesario adoptar un grupo de medidas, yo diría, en muchos ámbitos, entre los cuales se incorpora un mayor dinamismo al proceso de inversión extranjera, donde ya no solamente buscábamos el acceso a nuevas tecnologías, que había sido el origen en el año 82, sino también acceso a nuevos mercados, obvio, buscando espacio para la exportación de los productos cubanos, y también acceso a nuevas fuentes de financiamiento, toda vez que al no pertenecer Cuba al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, ni tener acceso a fuentes concesionarias de financiamiento, uno de los temas importantes para recuperar la economía del país es obtener créditos que permitan estimular las diferentes producciones. Los cubanos recuerdan los 4 años del periodo especial por los muchos kilos de peso que perdieron. El mundo, sin embargo, lo recuerda por las imágenes de los balseros. Como habían hecho poco antes los haitianos, más de 60.000 cubanos se lanzaron a un Caribe infectado de tiburones, algunos en balsas suicidas, muchos de ellos sin saber nadar. El gobierno norteamericano estima que unas 30.000 personas perdieron la vida en aguas del Caribe en los primeros años de los 90. Otras 20.000 aproximadamente fueron rescatadas por buques de la Armada estadounidense y lanchas privadas y conducidas a Miami. Otros varios miles quedaron varados en las muchas islas del litoral de Florida, en cayos desérticos donde solo los más afortunados se libraron de morir de hambre o de sed gracias a las avionetas de Hermanos al Rescate, una organización humanitaria de exiliados en Miami. Dos de esas avionetas fueron abatidas por cazas cubanos en 1996. Sus pilotos corrieron la misma suerte que los tripulantes del remolcador 13 de marzo, hundido en aguas del Caribe en 1994, con 70 balseros a bordo. Poca duda cabe sobre la responsabilidad de la Armada cubana en el hundimiento del barco, pero más incertidumbre existe sobre la complicidad de Estados Unidos en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, una acción que según los exiliados precisaba Washington para aprobar la ley Helms-Burton, la que prohibía a las empresas extranjeras hacer inversiones en Cuba. Yo digo y mantengo de que la ley Helms-Burton fue la respuesta que no le quedó más remedio que dar a la administración de Clinton ante una circunstancia en la cual ellos estaban involucrados también y tenían que hacer algo para castigar, entre comillas, a un régimen que había cometido un crimen de tal naturaleza. En otras palabras, le permitieron al gobierno cubano que durante 53 minutos que duró la persecución tuvieran el estrecho de la Florida para ellos. Y sencillamente dejaron de que los MiG cubanos derribaran a 2 de los aviones nuestros, creando el problema que se creó después. Eso y muchas otras cosas más nos hacen pensar a nosotros de que era de interés mutuo en aquel momento, tanto de Cuba como del gobierno de Estados Unidos, léase de la administración Clinton, para emplazar bien la responsabilidad donde corresponde, porque nosotros no creemos que el gobierno de Estados Unidos sea capaz de tamaña barbaridad. Vamos a decir que fue la administración Clinton actuando bajo una, digamos, una iniciativa, una agenda propia, privada, de personas que quieren restablecer el comercio con Cuba para beneficio propio y, por supuesto, actuando a espaldas de los intereses del pueblo cubano, del exilio cubano y demás, que en muchas ocasiones había manifestado que nosotros no podemos llegar a ningún tipo de arreglo con Castro. Si algo provocó la masiva afluencia de balseros a Florida, fue el repentino cambio de actitud de la administración norteamericana hacia Cuba. Los más grandes periódicos norteamericanos reclamaban el momento del diálogo y, sobre todo, la hora del levantamiento definitivo del bloqueo comercial a la isla. Los leves síntomas de aperturismo político en el interior de Cuba, la excarcelación de algunos presos, el cambio en la política exterior cubana y la visita a la isla del Papa Karol Wojtyła parecían, a juicio de los editorialistas, elementos suficientes para empezar a pensar en poner fin al embargo. ¡Viva el Papa!
Juan Pablo II. El encuentro entre Castro y el Papa puede considerarse como el encuentro entre dos frustrados, ¿no? Uno porque ha visto que la revolución es mucho más difícil de lo que él pensaba, y el otro porque después de la caída del comunismo ha comprobado que la gente en Polonia va menos a misa. En ese sentido explica el encuentro, ¿no? Los dos se necesitaban. Castro para romper el bloqueo de imagen que le creaba el bloqueo económico, social y político de los Estados Unidos, el poder salir en las pantallas de todo el mundo acompañado nada menos que del Papa y en una actitud solícita, parecía una especie de enfermero geriátrico acompañando a su santidad, y el Papa porque era una inversión de futuro sobre el papel de la Iglesia cubana en el momento en que se plantea allí el cambio político, ¿no? La capacidad de la Iglesia cubana de vertebrar la sociedad civil en dura competencia con la Iglesia afrocatólica, con las iglesias evangelistas que tienen una gran capacidad de penetración dentro de Cuba. Las demandas del Papa de una transición en Cuba a cambio del levantamiento del bloqueo cerraban un nuevo ciclo en la última revolución del siglo. Transición, una palabra que no existe en el diccionario político de Castro. En una isla que ha visto cómo la legalización del dólar ha aflorado las grandes desigualdades contra las que la revolución luchó. En una isla, la última, que a pesar de la pobreza progresiva, no renuncia a la sonrisa.